nos escogió antes de que cualquier ser humano naciese. Nadie, hermano, escuche bien, nadie llegó a la iglesia de Cristo solo. Nadie vino sin ser convocado. Es decir, en la iglesia de Cristo no hay huelemoles. En la iglesia de Cristo no hay solo vinos. Usted y yo hemos llegado aquí porque Dios nos llamó. Estamos aquí porque fuimos magistralmente planeados y diseñados por Dios para creer. Dios tomó esa responsabilidad. ¿Por qué tomó esa responsabilidad Dios? Porque es tan vital que nadie más hubiera podido hacerlo. Si ser salvos dependiera de mí o de cualquiera de ustedes o de cualquier ser humano, entonces nadie pudiéramos ser salvos. Por eso Dios tomó esa responsabilidad. Nadie más aparte de Él hubiera podido hacerlo. Todo es por Dios. Si ustedes o yo tuviéramos algo que ver con nuestra salvación, ¿cómo diría el versículo 3 de Efesios 1? No diría bendito sea el Dios y Padre, diría bendito seamos nosotros que nos salvamos. Pero la Biblia no dice así, ¿o sí? No. La Biblia dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que nos salvó. Él fue el que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Nuestra alabanza es para Dios porque Él lo hizo solo. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué hay de mi decisión por Cristo? Yo tomé una decisión por Cristo. Yo elegí creer. ¿Qué pasa con eso? Bueno, la Biblia también enseña eso. La Biblia también enseña que para ser salvos debemos tomar la decisión de creer en Cristo. Miren, vamos a ver 3 pasajes también. Primero Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué se necesita para ser salvo? Invocar el nombre del Señor. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para ser salvos, no solamente hay que invocar el nombre de Cristo, hay que creer en Jesucristo. Y el infalible Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿para que quién? Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí lo tienen. Hay una parte humana que es nuestra decisión por Cristo, y es una verdad bíblica también. Entonces tenemos por un lado la selección soberana de Dios, y por la otra nuestra decisión por Cristo. Ambas son verdades bíblicas, como ya lo vimos. De hecho, hay textos que fusionan estas dos verdades. Si usted va a Juan capítulo 6, versículo 37, Juan 6:37 habla de estas dos verdades, porque Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esa es la soberanía. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, ahí está la decisión humana, ir a Cristo. Yo no he hecho fuera. Entonces tenemos soberanía. Ese es el lado divino de nuestra salvación. Y tenemos nuestra decisión por Cristo. Ese es el lado humano de nuestra salvación.
como humanos tenemos el beneficio de la duda, porque al final de cuentas cada quien aceptamos a Cristo como nuestro Salvador porque queremos hacerlo. Nadie nos puso una pistola en la cabeza para que creyéramos en Cristo, para que lo aceptáramos como nuestro Salvador. Creímos en Él porque quisimos creer en Él. Entonces hay una responsabilidad de parte nuestra de rechazar o de aceptar a Cristo. No podemos confundirnos con eso, hermanos. Pero quien ordena, quien rige, quien pone las reglas del juego es Dios. Y aquí hay un problema que tenemos que resolver, o que se tiene que resolver. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos que yo creo porque Dios me eligió? ¿Y cómo resuelvo que yo fui salvo porque yo decidí creer en Cristo? ¿Cómo lo resuelvo? Ya lo dijimos hace 15 días, no podemos. Nosotros no. Hay cosas que solo pueden resolverse en la mente de Dios, y esta es una de ellas. Hay cosas que Dios puede hacer y hay cosas que nosotros no podemos hacer, y está bien. Por eso Él es Dios y nosotros no. Porque si cualquiera de nosotros fuera Dios, estaríamos en serios problemas. No podemos resolver estos dos polos opuestos que están involucrados en nuestra salvación: la elección soberana de Dios y nuestra capacidad de elegir. Pero tampoco podemos pretender crear un punto medio en el que los dos converjan y decir, bueno, es mitad la soberanía de Dios y mitad mi decisión. No. La soberanía de Dios es 100% verdad. Nuestra decisión por Cristo es 100% verdad. ¿Cuál es la solución? La solución, hermanos, es que dejemos que Dios sea Dios, que Dios sea soberano y que Él armonice su soberanía con nuestra elección de creer en Cristo. Ese es problema de Dios, ese no es problema mío. Y Él sabe resolver problemas. Si alguien sabe resolver problemas, ese es Dios. Pero es un hecho que somos salvos porque Dios nos eligió. Que si Dios no nos hubiera elegido desde antes de la fundación del mundo, ninguno de nosotros hubiera creído jamás en Cristo. Y eso es una, si nos ponemos a pensar, es una, lejos de inquietarnos o de ponernos tristes, es algo que debe ponernos felices, porque nos asegura que nosotros no venimos a la iglesia de Cristo por casualidad. Venimos porque Él nos trajo, y si Él nos trajo hasta aquí, Él de la mano nos va a llevar hasta la eternidad. Eso es lo que nos debe confortar, eso es lo que nos debe poner felices, independientemente de que sea un misterio cómo Dios armoniza en su mente su soberanía con nuestra elección por Cristo. Entonces ese es el punto número uno. ¿Qué método usó Dios? Su soberana elección. Él nos eligió. Punto número dos, rapidísimo, el objeto. ¿Quiénes son el objeto de esta maravillosa elección? Es bastante obvio, ¿no? Otra vez el versículo 4 dice Pablo, según nos escogió en Él. Nosotros somos el objeto. ¿A qué nosotros se refiere Pablo? Pues nosotros, los creyentes, los que respondimos sí al Evangelio. Como ya dijimos en el punto anterior, esa es la parte humana de la elección. Nadie nunca va a poder ir al cielo en toda la historia de la humanidad sin que voluntaria y conscientemente se someta en obediencia a Dios. Debe haber una respuesta positiva de nosotros al Evangelio para poder ser salvos. Pero quien nos escogió sigue siendo Dios.
Y eso hace que el ser cristiano sea lo más maravilloso que hay. Y eso hace que le agradezcamos con todo el corazón a nuestro Dios el habernos elegido para vivir en el cielo con Él por toda la eternidad. Eso es lo que significa ser cristiano. No tener la mejor casa, no tener un carro último modelo, no tener un pase libre de problemas en este mundo. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano significa que gracias a Dios nos eligió para formar parte de la iglesia de Cristo en este mundo y del reino de Cristo en la eternidad. Eso significa ser cristiano. Así de formidable es ser cristiano, así de maravilloso es ser cristiano. En tercer lugar, el tiempo. El tiempo, ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué sigue diciendo el capítulo 4, el versículo 4? Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes de que existiera nada, antes del tiempo, antes de la creación, antes de la caída, antes de Adán y Eva, antes de todo. El reino fue formado y se nos dio un lugar en Él antes de que el mundo existiera. Y después de eso el plan se empezó a desarrollar. Hermanos, si algo no puede salir bien, son las cosas improvisadas. Una gente improvisada raramente tiene éxito. Si usted quiere que las cosas le salgan bien, tiene que planear cualquier proyecto que tenga. ¿Usted cree que Dios, siendo de una soberanía infinita, es improvisado? Claro que no. Todo lo que sucedió después en el desarrollo de su historia es el desarrollo del plan que Él ideó. Antes de que todo comenzara, Dios lo planeó. Y después echó a andar ese plan. Así que ustedes y yo venimos a formar parte de ese maravilloso plan en el tiempo perfecto de Dios. Yo no sé si usted tenga en mente la fecha en que usted recibió a Cristo como su Salvador. Hay gente que lo tiene, hay gente que no lo tiene. Pero supongamos que usted recuerda que fue el 19 de julio de 2013 cuando usted creyó en Cristo. Ahorita probablemente no nos acordemos si fue el 13 o fue el 15 o fue a la 1 de la tarde o fue a las 3 de la tarde. Nosotros no, pero Dios tiene exactamente la fecha, la hora y el lugar en que usted iba a decir: sí, necesito a Cristo como mi Salvador. Yo no puedo salvarme por mis propias fuerzas, por mi propia justicia. Y Dios lo sabe porque, usando una figura muy prosaica, es como una alarma. Todos tenemos nuestra alarma. Y es una alarma exacta, que justo la fecha, la hora y el lugar va a sonar, y entonces usted respondió que sí al Evangelio. Con Dios nada pasa por casualidad. Por eso en Efesios 2:10 la Biblia dice que somos hechura suya. Usted y yo somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. Y luego fíjese lo que dice la Biblia: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ve? Incluso nuestro estilo de vida fue planeado y diseñado por Dios. Por eso es tan importante que cuando tengamos una oportunidad de dar testimonio, lo hagamos. Imagínese, Leti, Dios quiere que le dé testimonio al mundo de la honestidad de los hijos de Dios. Y por eso Dios va a permitir que pasado mañana, cuando Leti vaya a surtir su despensa,